pues no nos salió y hubo un pequeño percance, pero gracias a Dios, de ahí en fuera todo salió bien. Veo rostros nuevos, estuvimos aquí, también tuvimos la oportunidad para el sermón hace como casi ya un año, si no mal recuerdo, y veo rostros nuevos, rostros que no había visto, y me da gusto que la iglesia esté creciendo. Vamos a estudiar una vez más la palabra de Dios, y el título del tema en esta mañana es: si quieres, puedes limpiar. Antes vamos a inclinar el rostro y vamos a pedir la dirección divina. Querido Dios, en esta hora no queremos abrir tu palabra sin antes pedir tu dirección. Te suplico que solamente me utilices como un portavoz y que nada de lo que yo diga venga de mi boca. Úngenos con tu Santo Espíritu y danos un corazón presto a escuchar. En Jesús lo pedimos. Amén. La cita que leyó el hermano iniciando el sermón está en San Lucas capítulo 5 versículo 12. San Lucas capítulo 5 versículo 12. No sé cuánto tiempo tenga, vamos a tratar de hacer lo más breve posible. Yo sé que tienen hambre, pero dijo Jesús que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. San Lucas capítulo 5 versículos 12 y 13 dice así: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces extendió él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue. Si quieres, puedes limpiarme. La lepra. La lepra no solamente era una enfermedad. Cuando en estos días escuchamos sobre la lepra, lo que se nos viene a la mente es un tipo de llaga, pero no vamos más allá hasta el punto de lo que abarcaba la lepra. Ahorita alguien puede ayudarme con alguna enfermedad que podríamos calificar como la peor que puede existir. Cáncer, sida. Para aquel entonces la lepra era tan grave que muchos le llamaban el dedo de Dios, porque se decía que era un castigo que venía sobre la persona que la padecía. Y si usted lee en Levíticos 13, usted va a encontrar todas las leyes, todo lo que la ley ritual pedía para con las personas que tuvieran lepra. 1. Tenían que ser desterrados, tenían que ser apartados de su familia, de la sociedad, y solamente se les permitía asociarse con personas que padecieran la misma enfermedad. El sacerdote tenía que calificar si este hombre tenía lepra o no. Si no estaban tan seguros, tenía que ser encerrado por determinado tiempo, y después de este lapso de tiempo, el sacerdote volvía a analizar, y si era positivo, este hombre era desterrado. Así que para muchos la lepra era un castigo de Dios. Era una enfermedad que no tenía cura, una enfermedad que no tenía solución y que la persona que la padeciera calificada como si hubiera muerto. No sé si alguna vez ha tenido alguna experiencia. Mi madre, juntamente con la cuñada, mi tía, ellas se acostumbraban a visitar siempre a los enfermos. Y en una ocasión, uno de los hermanos de mi abuela tuvo una enfermedad que ni siquiera los doctores pudieron describir. No supieron qué era. Pero la enfermedad le trajo
peor. Cuando usted está muchísimo tiempo, cuando su piel está por mucho tiempo rozando algo, esta termina por irritarse. Él, la única posición en la que podía estar era boca arriba. El dolor era tan fuerte que no podía estar en otra posición que no fuera boca arriba. Con el tiempo, la espalda de este hombre empezó a traer un tipo de llaga que empezó desde ser como una herida hasta terminar con una herida enorme e infectada. Lavar esa herida. No sé si aquí hay alguien que está estudiando para medicina o enfermería. ¿Sí? Ellos nos pueden explicar mejor lo que es tratar con una herida, ¿cierto? Y créanme que no es nada agradable descubrir una herida que no es solamente unos milímetros, sino que abarca centímetros. Descubrirla infectada, descubrirla con un olor desagradable, no es nada agradable. Y la lepra no solamente tomaba una parte del cuerpo, la lepra iniciaba desde el talón de los pies hasta la cabeza. Así que si ha tenido alguna experiencia con alguna herida como la que le mencioné, tal vez pueda tener una idea de lo que la lepra significaba. Era lo peor que a una persona pudiera suceder. Y no había excepción. Si un rey era detectado con lepra, tenía que entregar el cetro, tenía que abandonar el trono y tenía que ser desterrado como cualquier otra persona. No había excepción de persona. Y en el tiempo de Jesús había demasiados leprosos, y desde el tiempo del profeta Eliseo no se había escuchado que alguien sanara a alguien de una lepra. Desde el tiempo del profeta Eliseo, ¿quién fue el que fue curado por lepra? Naamán. Desde ese día hasta el tiempo de Jesús, nunca se había vuelto a escuchar que alguien fuera sanado de la lepra. Y los leprosos habían escuchado que Jesús andaba por los lugares sanando, predicando y dando paz a todos aquellos que lo buscaban. Pero había un problema para ellos. ¿Cuál era el problema para ellos? Ellos no podían entrar a una aldea o a un pueblo porque para ellos estaba estrictamente prohibido. Así que las esperanzas para ellos estaba perdida. No había posibilidades. Y la otra era que cuando iban a pasar por un lugar en el que se encontraban personas, tenían que gritar su propio lamento y decir lepra. Y eso era algo que cuando alguien le escuchaba, era escuchado con miedo y al mismo tiempo con desprecio. Jesús estaba rodeado de personas que no padecían de una enfermedad como aquella. Así que para ellos era imposible acercarse a ver si Jesús podía sanar la lepra. Pero hubo un hombre que alimentó su fe. Y hay un himno, el himno número 120. Un pastor decía, este himno casi se canta, particularmente se canta cuando ya no hay tiempo en algún culto porque es el más corto. Sin embargo, tiene el significado más grande que puede existir. Todos se saben del himno y dice, fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y cuando hagas esto, lo terrenal va a quedar sin ningún valor comparado a la luz del glorioso Señor. Amén. Todos los leprosos deseaban ser sanados. Todos tenían el anhelo de que por lo menos Jesús se dignara verlos. Pero cuando vieron que sus posibilidades estaban lejos de ser cumplidas,
con los ojos en Cristo, que había escuchado que ese Jesús había sanado a muchas personas y que tal vez ese Jesús podía sanarlo a él. Así que él lo que hizo fue aferrarse en esa creencia. Pero al mismo tiempo, algo le decía que era imposible. Si llegaba a Jesús, ¿cómo lo iba a hacer? No podía acercarse al pueblo. Pero había una esperanza de que por lo menos Jesús pasara por alguna vereda, que por lo menos podría encontrarlo fuera de la ciudad. Pero si él llegaba hacia Jesús, Jesús se bajaría hasta el punto de prestarle atención. Y si le prestaba atención, Jesús se hubiera dignado a sanarlo, por lo menos a acercarse a él. Porque incluso para las personas el aliento de un leproso contaminaba el aire. ¿Qué iba a hacer Jesús cuando viera un leproso acercarse? Sin embargo, esa posibilidad surgió. Después de una pesca milagrosa, Jesús sale y en el camino está este leproso. Y cuando ve a Jesús, lo único que hace es acercarse y mantener los ojos en Jesús. Muchos trataron de evitar que él se acercara, pero no podían. Y lo único que hacían era dar pasos hacia atrás y alejarse por temor a ser contagiados de esa lepra. No sé cuál fuera la pregunta que yo me hubiera hecho. No sé si el leproso en algún momento dudó, pero él no llegó y le dijo: Jesús, ¿qué hice mal? Dime, ¿por qué me estás castigando así? Dime qué es, cuál ha sido mi error y por qué me trae semejante castigo. El leproso con humildad llegó y dijo, en la mente él dijo: Jesús, tú eres el Dios que estábamos esperando. Tú eres el Salvador, tú eres el que nos vino a redimir y yo sé que puedes limpiarme. Y él cayó de rodillas y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Yo sé que puedes hacerlo, pero en mí no hay nada que me haga obligarte a hacerlo. Así que si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús le dijo: quiero, sé limpio. Y en ese instante, la lepra desapareció. Queridos hermanos, en este siglo estamos viviendo en un mundo en el que la lepra física no existe. Pero hay diferentes tipos de lepra. Tal vez un problema con el cónyuge, tal vez un problema familiar, tal vez un problema espiritual, tal vez todos los días trato de caminar por el camino correcto, pero no puedo. Tal vez todos los días trato de ser un mejor cristiano, pero no puedo. Tal vez el doctor me dijo que tengo una enfermedad que me puede causar un problema grande. Yo no sé, pero ese problema aún existe. La lepra física ya desapareció, pero la lepra espiritual aún continúa. Pero déjeme decirle, si Jesús pudo limpiar a ese hombre de la lepra, Él puede limpiarnos también. ¿Cuántos conocen a John Newton? No Isaac Newton, John Newton. Él nació en Londres en 1725. Él desde los 19 años se dedicó a traficar con esclavos africanos. Todos los días traficaba con hombres y mujeres de África. La historia dice que él apilaba a los esclavos en sus embarcaciones como se apilan bultos de mercancía. El estado higiénico en esas embarcaciones era de lo peor.
Algunas mujeres eran abusadas una y otra vez hasta morir, y él participaba en eso. Alguien que hace eso prácticamente no tiene corazón. Y él desde los 19 años hacía esto. Estuvo así durante mucho tiempo hasta que en el año de 1748 su embarcación se vio envuelta por una tormenta que estaba a punto de destruir. Proverbios 6, si no me equivoco, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Cuando John Newton, era niño, la madre de él le enseñó a orar y a leer las escrituras. Y en ese momento, cuando estaba a punto de perder la vida, se acordó que en el cielo había un Dios. Y en su diario registra que él cayó de rodillas y le dijo: Señor, ten misericordia de nosotros. En el diario de él describe que el 10 de mayo de 1748 fue el día de su conversión. Y aunque